Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted ayudar a que los salesianos en esa labor de polinización puedan formar jóvenes que están en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia. Y en este centro se forman como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy el Banco Central anuncia que el índice de precio al consumidor en el mes de mayo fue de 0.31%. Ligera, pero significativa, vamos a llamarle. Baja con respecto al mes de abril, que fue 0.49, creo que 0.49. Entonces a 0.31 ha habido una baja, la atribuyen el Banco Central a algunos descensos en el precio, por ejemplo, de la carne de pollo, en algunos alimentos. El descenso de la carne del pollo, algún descenso también en el plátano. Cosa que el del plátano se verifica más a nivel de los mercados y la calle, tal vez, y en los pueblos que están cercanos a los productores, pero parece que la intermediación sigue alta, o los supermercados. Los supermercados es que tienen suplidores fijos, con precios que son invariables, porque los precios de los plátanos siguen invariables en el supermercado. Y eso choca porque realmente tiene que mejorar el flujo. Ya en este mes de mayo ha llovido y no está el frío y bueno. Pero es lo que nosotros decimos, que falta fomento. Falta fomento. Y hay una situación como la que señalábamos ayer, los pequeños y medianos productores, o muy pequeños y bajos productores, no los medianos, están en calamidad, porque es que hay una agricultura, como decíamos ayer, una agricultura familiar, una agricultura campesina, que muchas veces por su índice alto de morosidad no aplica para préstamos o créditos, ni siquiera en el Banco Agrícola, porque ya están prácticamente, ahí están desahuciados, como se sabe. Y esa gente entonces tienen que trabajar con muchas precariedades. Agricultura no sabe que cayó en un periodo crítico,
5 años este gobierno permitiendo ese desastre, ese caos. Entonces, por ejemplo, las actividades como la preparación de tierra gratis a pequeñísimos productores de menos de 50 tareas es un alivio. Pero si usted no se lo da, esa gente no siembra, porque no tiene recursos para pagar el costo de la preparación de tierra. Igualmente, la semilla. ¿Cómo paga un infeliz de esto que tiene 20, 25 tareas de tierra? ¿Cómo paga una camionada, por ejemplo, que usted le lleve de hábanas, de batata, o esqueje de yuca, o cepas de plátano para él sembrar, o habichuelas para sembrar, si no hay semillas ni le dan nada? Y si le mandan a preparar la tierra, no le pagan a los preparadores. Entonces, explíqueme usted. Esa agricultura, como hemos señalado aquí, esa agricultura campesina, familiar, cuasi familiar, es una agricultura que suple mercados, los mercados baratos, porque uno sabe que los buenos productores, como decía yo ayer, venden sus mejores productos, los venden en los mercados más exigentes. Y muchas veces los rechazos son los que le venden a la gente del pueblo, entonces ese se siente maltratado porque sabe que los precios son muy altos. O son altos por la escasez, porque no hay la suficiente producción como para presionar los precios. Es muy difícil, es sumamente complicado. Pero tratamos nosotros de explicar eso ayer por la experiencia que uno tiene de los mercados y de las actividades agropecuarias en este país, que son pequeños, pequeñísimos productores. Esos son los que están más complicados. Y los gobiernos, este gobierno trata muchas mesas. Ahora tiene la mesa de los precios. Pero es que uno sabe que esos son inventos. Esos son una forma de reunir, tal vez conciliar, tratar de conciliar, o no más que conciliar, consensuar ideas, gente que va para dejarse oír, pero muchas veces van representando sectores, pero ellos se hacen casi invitar para buscar cosas personales con los presidentes y los funcionarios. ¿Sabe uno todas esas cosas? Incluso lo que se hacen llamar jefes de gremios o líderes de gremios agropecuarios o comerciantes, etcétera, etcétera. Entonces se hacen estas mesas, se le llama mesa como para llamar la atención, pero hay mesa de agua, mesa del agro, mesa policial, mesa para la educación, mesa para la salud, mesa de los precios, todo uno, esas cosas, esas pócimas, todos esos inventos, no son más que marcos prometedores para acciones futuras, porque no se llega a nada. ¿Ustedes creen que los precios de los productos van a bajar porque el presidente le pida a los comerciantes que bajen los precios? Ellos no van a aceptar eso. Lo que baja los precios es la producción y la productividad, porque hay que mejorar la productividad, porque hay gente que produce mal, con malos rendimientos, entonces tiene que vender caro para poder cubrir sus gastos y tener sus ganancias, que él la estima siempre muy alta, aún su falta de competitividad. Pero hay muchos problemas definitivamente que tienen que resolverse. Entonces muchas veces hay un espejismo, se dice, bueno, la producción anda muy bien, los grandes productores, y lo que explicamos nosotros ayer, lo tratamos de explicarlo, la cantidad de huevo y pollo que hay en este país es enorme, pero lo producen 5 familias. ¿Quién más produce ese pollo? Hay pequeñísimos productores que han tenido que agruparse, algunos en pequeñas o en grandes cooperativas. Muchos pequeños productores, principalmente en el área avícola, y pueden negociar precios y pueden negociar facilidades, porque incluso señalábamos nosotros ayer que las gallinas que ponen los huevos frescos de mesa, son 5 o 4 familias también las que manejan esas gallinas ponedoras de
La gallina primero que pone los huevos fértiles. Y segundo, las mismas incubadoras para que nazcan los pollitos o las gallinitas que mañana van a producir los huevos. Ese control lo tienen esas 5 familias. Es así en el área avícola. Y el área porcícola también, las mismas enfermedades, las mismas limitaciones han sacado prácticamente al pequeñísimo productor. O sea, ayer tuve que hablar de esas cosas y hoy me obligan casi a repetirlas. Pero bien, vamos a esperar que las cosas le mejoren al gobierno, que la economía siga mejorando. 0,31 el índice de precio al consumidor, pero la inflación subió a 5.30 y algo, 5.35%. Esa es la inflación interanual. 5.35 y ha subido unos puntos más porque hay otros productos que han subido. Por ejemplo, el precio de los combustibles. Siempre se ha dicho, no se ha dicho, es una realidad que se vive en el mundo entero. Si sube el precio del petróleo, el transporte va a subir, los fletes van a subir, las materias primas van a subir y los productos terminados también van a subir. Y eso obliga entonces a que haya una alza en precios y unos sectores contribuyen a bajar y otros sectores contribuyen a subir, indiscutiblemente, en la economía. Pero hasta que esas guerras no bajen su intensidad, tendremos problemas con esos combustibles, indiscutiblemente. Bueno, el cacao está, como yo dije ayer, estaba entre 3.800 y 3.900, y 3.823 dólares la tonelada. El café 245,50. La gente se queja por el precio del café, que está muy alto, pero es que el precio del café está alto también. Entonces, el pueblo dominicano, he dicho aquí, consume mucho café. Siente el peso del precio alto del café, porque consume mucho café. Pero no siente el precio tan alto del cacao porque consume poco chocolate, poco cacao. El pueblo dominicano apenas consume 3 o 4 mil toneladas de casi 90.000 que se producen aquí. Diferente al café, porque el pueblo dominicano consume café, entonces siente el peso de ese precio. El cacao no tanto porque viene muchas veces, o la mayoría de las veces está aquí, servido en dulces muy caros, que vienen del exterior y la gente lo ve muy caro. Los dulces criollos han mejorado, los de cacao, las heladerías también usan chocolate, etcétera, etcétera. Pero por eso no se siente tanto los precios del chocolate, pienso yo, por el bajo consumo de la población. Pero el café ha bajado el precio que tenía de 300 y algo, 304, 314 dólares, un quintal. Y hoy están 245. El oro, 4.353. Ha caído también el oro y el dólar, señores. Han bajado el dólar y el oro. El oro ha descendido ahí más de 500 dólares la onza. Esa es la pura verdad. Y ahí están. Bueno, yo no sé si a los papas, el Papa León XIV, señalamos ayer, que ha hecho unos discursos en España y ha tenido una buena acogida en España. La grey no solamente católica, sino todo el pueblo español se ha sentido agradecido, diríamos, y complacido con la visita de León XIV. Pero yo muchas veces digo, bueno, pero ya es que hay una situación en el mundo como que los jóvenes y los maduros, pero principalmente los jóvenes como que no, le hacen poco caso a la iglesia y a los católicos y a los papas. León XIV ha hecho buenas precisiones. Por ejemplo, ayer decía él, hoy no sé, que nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano.
cosa que es correcto. También que hay que conciliar y no polarizar. Eso también es una magnífica, un dicho bien dicho, vamos a llamarle así. Entonces, esas cosas, el mundo, porque ese es un discurso enviado al mundo, pues no solamente el católico tiene que conciliar y no polarizar, eso le cabe a todo el mundo. Pero la verdad que a los papas como que le hacen poco caso. León XIII, que yo he hablado mucho de ese papa aquí, porque lo relaciono con aquellas memorias de don Emiliano Tejera, cuando discutíamos el uti possidetis, de que los haitianos se tomaron 8 o 7 mil kilómetros cuadrados del territorio dominicano y se los robaron a este país, y los gobernantes y los patriotas también aceptaron eso, que los haitianos ocuparan su terreno y se quedaron con ellos. Por eso siempre lucharon al lado de los dominicanos en tiempo de la restauración para que España se largara de aquí, para que España no reclamara esos terrenos sobre el acuerdo de Aranjuez, de los límites de Aranjuez. Y, perdón, esos diferendos, el arbitraje, 1896, fueron del Papa León XIII. Yo creo que hay una imagen que yo vi hoy de León XIII, señores, algo increíble, pero eso se filmó en 1898. Yo no sé si Eri lo pudo. Ah, bueno, ahí está, miren, ese es León XIII, señores. El Papa León XIII, filmado en 1898. Ese caballero fue de las primeras películas que se filmaron, y en el Vaticano filmaron al Papa León XIII, al egregio Papa León XIII, señores. Fíjense todavía cómo están esas imágenes. Películas que fueron filmadas, incluso no fueron por los Lumière, yo creo, no sé quién fue, yo no sé si fue una compañía norteamericana que filmó eso. Pero ese es León XIII, señores. Ese hombre que ustedes ven ahí, ese fue el Papa, que yo digo que después de esa encíclica de él, a los papas le han hecho poco caso. Ya está bien, Eric, qué bien, esa, señores, León XIII. Y tenemos a León XIV ahora. Pero a los papas le han hecho poco caso. Sin embargo, a ese papa, León XIII, escribió una encíclica tremenda, Rerum Novarum. Yo me acuerdo, yo leí esa encíclica, varias encíclicas que me facilitó mi amigo ya desaparecido, y que en paz descanse, esa alma buena de Ezequiel García Tatis. Un alma de Dios, como se dice. Eso es lo que se llamaron colaboradores de la Iglesia Católica. Él y su hermano Orlando, Ramón, Miguel, toda una familia muy religiosa, muy católica, los García Tatis de Montecristi. Ezequiel me facilitó esas encíclicas y leí Rerum Novarum del Papa León XIII, señores. Todo lo que es el fundamento, diríamos, de la justicia social, de la doctrina, el fundamento, diríamos, básico de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad de los trabajadores, señor. En la época que ese señor fue papa, un hombre trabajaba 14 y 18 horas, tenía usted que trabajar, hombre y mujer, en fábrica, por 50 y 60 centavos de dólar. Eso era una esclavitud, pero no eran negros los que trabajaban, eran blancos también, óigase bien. Y el comunismo comenzaba también, la Internacional Comunista, y dígame usted, ese tremendo vago de Carlos Marx, escribiendo, y esas huestes de comunistas europeos fomentando la lucha social.
Y ese Papa, León XIII, le tiró al mundo esa Rerum Novarum, señores. Y hubo que hacerle caso. Yo creo que es al único Papa que le han hecho caso de verdad. Y a Wojtyla, San Juan Pablo II, que los comunistas de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia y toda esa cortina de hierro tuvieron que escuchar esa lengua de Mauser, esa disposición de ese Papa para derribar ese muro de acero, ese telón de acero de la Unión Soviética, del comunismo soviético, el Papa San Juan Pablo II. Por eso, digo, los papas ahora hablan, pero como que no le hacen mucho caso a los papas, no sé. Y eso, este Papa, vamos a ver qué otras expresiones. Yo creo que yo anoté algunas expresiones de las del Papa en España, pero bueno, él básicamente, fundamentalmente trató el caso de la conciliación, de la ¿cómo diríamos? La discriminación. Se fue como también por una área que la derecha extrema en Europa no resiste, pero tampoco la resistimos nosotros sin tener que ser de derecha, ultraderechista. Y es el caso de la migración. Él sigue con esa política de Francisco, el Papa Francisco, apoyar la migración a Europa, pero Europa no resiste una migración loca, y más una migración interesada en hacerle daño a Europa y daño a la Iglesia Católica, porque son intolerantes los musulmanes. Entonces los musulmanes se quieren comportar en Europa como son ellos en sus países, pero resulta que en sus países esa gente vive como salvajes y maltratan a las mujeres y discriminan a las mujeres. Pero en Europa usted no puede hacer eso. Usted tiene que adaptar a Europa, si no se tiene que largar de ahí. Pero estos papas, los últimos papas, diríamos el Papa Francisco y el Papa León, tratan de que se le dé un buen trato a los migrantes, pero que usted le da un buen trato a los migrantes, pero usted no puede soportar oleadas de migrantes tipo Estados Unidos. El mismo Trump tiene sus razones. No, yo no acepto que Estados Unidos sea invadido por un mundo que anda desesperado y quieren invadirnos a nosotros. Gente que va con malas intenciones. Entonces la política migratoria tiene que estar regulada. Pero estas posiciones de los papas, por eso que los papas son tan ambiguos ahora. Porque esas políticas la gente no las aprueba. Esa es la verdad. Ojalá recapaciten, cosa que va a ser difícil. Que esos papas son demasiado rectos con sus posiciones, pues son posiciones religiosas y eso, y como se sabe de doctrina social de la Iglesia, es lo fundamental de la Iglesia Católica, la dignidad misma de la gente. Como repito, el caso de León XIII con la Rerum Novarum. Es una encíclica sumamente importante, una encíclica que, como se dice, cambió el mundo. Esa es la verdad. Bueno, entonces siguen las quejas con el gobierno, la queja con la justicia, la queja. La justicia, hoy vimos un caso, señores, el caso de Yana Alain Rodríguez de nuevo. La defensa, sus abogados, o él, que parte también ahora también de la barra de su defensa, han acusado a la directora de la PECA de difamación e injuria. Pero es que eso es tremendismo jurídico, diríamos así, todo para darle larga a todo esto e incidental. Pero ya hemos dicho, como está la justicia tan deformada con estas decisiones que se han dado, principalmente el caso de Gonzalo Castillo, que incluso
vi ahí una foto, vamos a poner esa foto que fueron hoy portada de los periódicos, de la señora embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica. Ella está ahí con Gonzalo. Bien, Estados Unidos es un país democrático, ella es una dama democrática, tiene derecho a saludar a quien le dé su gana. Muy bien. Pero estamos hablando de calidad moral, calidad ética, de fuerza moral, de fuerza ética, pero al mismo tiempo de justicia. Entonces, si Estados Unidos, que está con una política tan ríspida, con esas conductas, el caso de Gonzalo Castillo es un caso de, no es tan fácil uno decir, bueno, estamos en democracia y yo puedo darme un abrazo con una persona que está libre, que la justicia no lo quiere como reo. Pero resulta que el hombre todavía está sui judice, porque eso va a apelación. Entonces, doña Lía tiene que saber que el señor Gonzalo todavía está acusado de ponerle la mano, óigase bien, doña Lía, a más de 4.000 millones de pesos. Es un hombre que además confesó ante la fiscalía que a él había recibido 700 millones de eso. Óigame, un hombre que hasta había declarado que podía hasta caer preso, dijo él en una oportunidad, siendo ministro de Obras Públicas, que eso es otra que no se ha auditado. Entonces yo creo que esas cosas, señores, hay que tener alguna prudencia, porque es que las fotos mandan muchos mensajes, y eso es un mal mensaje que envía la embajada norteamericana. Usted, ok, que haya un interés político de que Gonzalo aparezca ahí como candidato del PLD y que le evite el derrame, que Danilo Medina entienda que él todavía él apuesta a esa calidad, a ese material ético. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Pues bien, entonces ha resultado de mal gusto. Hay cierta, diríamos, regusto, agraz de esa. En mucha gente, no solo porque sean adversarios del PLD, ni de esas cosas, ni del mismo Gonzalo Castillo tampoco, pero que si Gonzalo está todavía sui judice, porque eso está en apelación, ese caso. Imagínense lo mal que quedaría eso si él recibe, por ejemplo, en apelación, que su caso sea revisado y sea enviado
al juicio de fondo. ¿Qué va a pasar? Se ve mal que la embajada americana o la señora embajadora porque no es que desahucien a un ser humano, como dice el Papa. No puedo arrodillarme ante Dios cuando tengo desprecio al hermano. Eso es comprensible. Pero, como se sabe que estamos en política, en esa cosa, entonces se ve como que Estados Unidos tiene un interés particular en ese caso. Aunque no sea ese, pero eso es lo que deja entredicho esa foto. Y repito, si él estuviera libre de toda posibilidad de que eso siga en justicia, pues está bien, porque después que a usted le liberan de un cargo judicial, usted tiene que recuperar sus derechos, porque no es tampoco una, como diríamos, hacerlo polvo, o exprimirlo ahí hasta que le saquen el mínimo líquido sanguíneo y que usted perezca, que se quede ahí como un escarabajo ahí, qué sé yo. No, pero hay que tener delicadeza con esas cosas. Yo creo que la misma embajadora debió cuidarse, porque aunque ella se exponga mucho, o es muy expresiva, o muy de mucha cercanía, cosa que está muy bien, que los embajadores de los Estados Unidos principalmente sean así. Pero ese es un caso muy especial que no debe confundirse con los asuntos de la política y la diplomacia, porque eso aquí esas cosas se ven, se notan, como se dice. Y esos cargos son gravísimos. Los cargos que están enfrentando esa gente ahí, porque señores, estamos hablando de casi de más de 20.000 millones de pesos. Que Gonzalo no participara en el entramado allá, pero resulta que el entramado que se armó ahí fue para que él se beneficiara de ese dinero, de esos recursos. Y él le puso la mano a los recursos, porque también ese otra. Si a usted le mandan 2 camionadas de dinero, pues a mí me pueden mandar 2 camionadas de dinero. Pero yo no le puse la mano a ese dinero, porque tiene un origen raro que yo no sé de dónde eso viene. No me interesa. Bueno, pues no es justo que se me acuse. No, pero que fue a usted que se lo mandaron. Ah, bueno, pues que me lo mandó, dígale que mande a buscar su cuarto, que se lo lleven de nuevo. A mí no me interesa. Porque yo no sé el origen de ese dinero. Pero uno sabe que ese señor Gonzalo no hizo ese señalamiento. No se quedó con ninguna duda. Sabía el origen de ese dinero. Pero, ¿cómo es que hay que presentar la prueba? Porque hay pruebas de razón. Eso para mí, que yo no soy abogado, pues yo lo que soy es agrónomo. Pero tienen que haber pruebas por lo menos de razón, que sean razonables. Porque ¿cómo entonces hay que filmar a una persona recibiendo, retratarse con el camión de dinero? Eso como que choca. Es decir, usted está consciente que ese dinero le llegó. Usted está consciente que utilizó ese dinero y está consciente que ese dinero llegó en camiones, por camionada. Y está consciente que se armó una trama para que ese dinero fluyera para allá. Y usted lo recibió. Si usted recibe ese dinero es porque usted es consciente de dónde viene ese dinero. Pero yo no tengo que tener una película suya, una foto, con el solo admitir que usted sabe que ese dinero llegó. Eso es una prueba de razón, digo yo, como agrónomo. Pero es mejor que esos temas los traten los abogados de verdad, porque eso es lo que hay que hacer. Bueno, entonces vamos a ver qué otro tema. A mí me llamó mucho la atención el señor Tucker Vole, creo que se llama, Tucker Vole. Ese señor es el delegado para los asuntos de los refugiados de Naciones Unidas. Ese hombre siempre ha tenido mucha injerencia en los problemas
dominicanos con los haitianos. Los problemas migratorios haitianos que vienen por hambre, vienen aquí. O por cambiar, por ser dominicanos, cambiar su patuá, cambiar su lengua y adoptar la nuestra. Vivir en Santo Domingo porque están mejor aquí, tienen trabajo y en Haití no hay trabajo. Pero para Tocqueville, ese caballero, ese comisionado de Naciones Unidas, los haitianos son refugiados aquí. Entonces, como refugiados, nosotros lo que tenemos que ir a abrazar a los haitianos, porque son refugiados, le están huyendo a la muerte en Haití. Muy bien. Esa es la posición de Naciones Unidas. Pero en República Dominicana hay voces que todavía piden respeto por este país. Las autoridades no, porque aquí no se ha conciliado poder y autoridad todavía. Este gobierno no ha podido conciliar poder y autoridad. Entonces es un relajo, todo el mundo hace lo que le da la gana. Aquí cualquier funcionario hace lo que le da la gana. Firma contrato con quien le da la gana, compra lo que le da la gana y no hay problema. Y este gobierno, el presidente, lo único que se ocupa es de regalar, dar bonos, títulos definitivos. Vamos a dar a Asua. Muy bien, vamos a hablar más luego de Asua. Tocqueville ha señalado que hay que proteger a Cuba. Que están muriendo niños, ancianos, mujeres, están expuestos a hambre, que hay que proteger a la población cubana, esa población débil, hay que protegerla. Ahora hay que salir a proteger una dictadura de 66 años en Cuba. Un régimen dictatorial que maltrata a quien protesta, que encarcela y hasta mata. Y si no te matan a balazos, te matan a palos o te matan de hambre. Entonces Naciones Unidas sale a defender esa población indefensa, afectada por las sanciones de Mr. Trump. Pero cuando ese régimen le lanzó una cañonera encima al barco 13 de marzo, que yo lo he puesto aquí muchísimas veces de ejemplo, en ese barco murieron más de 37 personas, niños, 10 niños. Gente madura, vieja, mujeres, hasta mujeres embarazadas. Porque una cañonera cubana la embistió y hundió ese barco cargado de gente que querían abandonar ese infierno de Cuba. Naciones Unidas se quedó callada. Y esos comisionados, ninguno hablaron. Tal vez no estaba Tocqueville en esa época. Pero Cuba siempre ha maltratado a ese pueblo, ese régimen, esa dictadura. Y lo que gana son aplausos en Naciones Unidas. Señores, Cuba ha ocupado 2 veces la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Usted cree que ese país tiene calidad o fuerza moral para exigir que se les respete y que ellos están en una posición de desamparo y que Estados Unidos lo tiene muerto de hambre? ¿O le está haciendo presiones para que ese pueblo se muera de hambre? El mismo pueblo que, señores, hay que ver los asesinatos, los carcelazos que le han dado a gente cumpliendo 25 y 30 años en verdaderas ergástulas en Cuba. Boniato, Isla de Pinos, eso no eran cárceles, eran verdaderas ergástulas, tipo la de los romanos y toda esa cosa, un desastre. Boniato. Qué barbaridad, Dios, esos regímenes. Pero yo he citado otra vez a Václav Havel. Ese señor fue comunista, pero ese hombre se dio un arrepentimiento. Sufrió una metamorfosis ideológica. Y él, cuando él cayó el muro de Berlín y se fue abajo el sistema soviético, ese gulag, todavía existen los gulag en Rusia, ahora hay un gulag, un cibergulag
Ahora no hay ni internet, hay zonas donde no le dan internet. Algunas zonas de Moscú y de Leningrado y de San Petersburgo tienen internet, pero ese país vive, ahí viven como en las tinieblas en Rusia. Oigan eso, una Rusia tan vieja, tan europea, esa parte de Moscú y San Petersburgo. Sus cibergulas. Pues decía Havel, Václav Havel, que fue el primer presidente de la República Checa después de la caída del muro de Berlín, y él decía: señores, el comunismo, déjenlo, que el diarismo lo tumba. El diarismo acaba con él. A Cuba, yo no sé por qué Trump y Marco Rubio viven hablando de que Cuba necesita una transformación rápida, que puede haber una intervención. Trump dice que puede haber una intervención militar y todo. Eso es creándole un ambiente favorable a ellos. Que no le pongan atención a Cuba. Son solo las sanciones por la ley Hale-Burton, qué sé yo, es una ley que protege a los inversionistas, pero castiga a los inversionistas que usufructan los bienes que fueron incautados por el régimen a ciudadanos norteamericanos. Entonces, que le apliquen esas sanciones, le ponen presiones a los inversionistas que están en Cuba, y ya se están largando algunos de esos españoles de Iberostar y la gente del turismo, incluso una siderurgia, una minera ahí de níquel canadiense se largó porque las presiones norteamericanas son reales. Pero que le den eso al propio gobierno cubano, que sería lo ideal, porque se vería muy mal que Estados Unidos tenga que quitarle esa dictadura de encima al pueblo cubano. El pueblo cubano que luche. Nosotros los dominicanos nos quitamos a Rafael Trujillo, nos lo quitamos de encima a balazo, un grupo de hombres valentísimos, y salieron a morirse para defender este país. Pero los cubanos es un pueblo que no lucha. Ese pueblo no lucha. Salen algunas protestas, pero no luchan. ¿Cómo es posible que en Cuba no haya ni siquiera un golpe de Estado? Nadie habla de nada, ni siquiera una revolucioncita, un cuartelito que se levante. 66 años oprimidos y ese pueblo bailando y bebiendo ropa. Cuando aparece, lo tienen borracho a los cubanos. Entonces el pueblo no quiere luchar. Por eso, Estados Unidos, que se olvide de Cuba, que le aplique las sanciones y que lo dejen solo, que el diarismo, como decía Václav Havel, el diarismo lo tumba, lo derrumba. La gente ya no resistiría andar descalzo, la gente no resistiría estar muerto de hambre o muerto de sed o sin ropa. La gente está sin luz, sin agua potable, sin energía, diríamos, de ningún tipo. Entonces, ese pueblo va a llegar un momento que se va a despegar, esos gusanos, se lo va a quitar, esas sanguijuelas, se las va a quitar de encima, aunque sea pegándose fuego, como dicen, porque no queda otra vía, como son esos monjes budistas que se convierten en verdaderas antorchas humanas. Pero en Cuba tendrá que pasar eso así, que se dejen de esas amenazas militares, porque eso es lo que le da cierta fuerza al régimen, un régimen que está gastado, pero tiene una masa de gente ahí, de familiares, esa dinastía roja del castrato, y sus familiares, y sus adláteres y más allegados, están viviendo en la opulencia. Y los hijos de todos esos energúmenos que están en ese régimen están fuera del país, estudiando, lo tienen y viviendo en áreas y en zonas privilegiadas del mundo occidental. Valga la aclaración. Vamos a la pausa. A mí y a mi familia nos encanta salir los fines de semana. Antes era diferente. La distancia y lo pesado del camino
ponían a uno a pensarlo 2 veces. Ahora con la intervención de la Plaza de la Bandera y las circunvalaciones, todo fluye. Hay luz, señales y seguridad por todo el camino. Porque cuando el viaje se hace fácil, llegar donde tu gente se disfruta más. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Carajo, ministro de Cultura, yo lo voy a utilizar esa expresión. Ese es el carajo en lengua romance, ¿cómo que se llama? Gallega, de España. Así que le dicen, los gallegos no dicen carajo, sino carajo en esa lengua. ¿Y cómo dicen los portugueses? Caralo. Se parecen también porque viven todos juntos, cercanos. Portugués y españoles. Los portugueses son españoles arcaicos, o su lengua por lo menos, porque Portugal es un país que está avanzado, un país europeo y que fue un país, bueno, junto a España, ese paísito tan pequeño, señores, gobernaron el mundo. El mundo de 1492 en adelante fue gobernado por Portugal. Ya antes Portugal había caminado y navegado muchísimo, todos esos mares. Y los mares lejanos, Pacífico incluido. Estamos hablando, señores, Formosa, Taiwán, eso perteneció a Portugal. ¿Y cómo se llama la otra posesión? Hay una posesión pequeña ahí, que yo no me acuerdo cómo se llama, una islita que es de China. Pero es una isla de juego, eso es como Las Vegas, China, pero yo no me acuerdo cómo se llama esa islita. Pero fue una posesión portuguesa también allá en el, Dios mío, en el extremo oriente. Bueno, pues el carajo en Portugal es caralo y en gallego carallo y nosotros los dominicanos carajo. Pero el ministro de Cultura que yo vi, señores, ustedes tienen demasiados problemas locales, den esos viajes. Un viaje a París y a Madrid y que va a ser reseñado como una especie de memoria de ese viaje, memoria de viaje del ministro de Cultura. Gasto de dinero y pérdida de tiempo. Señor, el Faro a Colón está en total descuido. Yo leí un artículo de Héctor Minaya, nuestro amigo del periódico Nacional, diciendo el descuido que hay allí en el Faro a Colón. Entonces ocúpense de esto, carajo, para decirlo en lengua romance. Den esos viajes y pónganse a trabajar. Yo no sé cómo es que se está conciliando el trabajo. En el gobierno uno tiene que hacer esas críticas. ¿Sí? Por ejemplo, ese caso que yo cité de Asua. El gobierno anuncia que va a titular los terrenos de la reforma agraria en Asua.
Es decir, vamos a matar a Balaguer. Señores, a Balaguer lo están matando de nuevo, digo yo. Porque ese es un liquidacionismo agrario. Usted sabe la lucha social que creó Balaguer aquí, con sus leyes agrarias que no se han desmontado, están ahí las leyes vigentes. Y el gobierno de Luis Abinader matando a Balaguer, o por lo menos la lucha social agraria de Balaguer. Este gobierno no ha captado 1 metro de tierra y ha regalado millones de metros o millones de tareas de tierra y solares de metros. Lo ha regalado en forma alegre el gobierno, en forma populista. Y hemos dicho aquí que eso se llama liquidacionismo agrario. Y yo insisto en estos temas, no crean que es porque soy agrónomo. Es porque eso constituyó un problema político fuerte en este país. Un cambio incluso de mentalidad para el desarrollo del país, porque aquí lo que habían era, como he dicho tantas veces, una peonada mendicante lo que había en este país. Peones sin seguro social. Era gente que prácticamente eran esclavos, como se dice. Viene esta lucha social, reivindicativa, se hace la reforma agraria, bien. Dirán algunos ignorantes, que eso fue un fracaso la reforma agraria. Bueno, es un fracaso porque son seres humanos y hay errores y gente que va a fracasar. Pero yo he citado aquí gente que mejoró su ingreso en las zonas rurales y sus hijos llegaron a ocupar posiciones, incluso cimeras han ocupado en el desarrollo nacional. Sus hijos, después de adquirir riquezas, no riquezas, pero ingresos en el campo. Y he puesto ejemplo aquí, como fue el caso del ingeniero Carlos Agramonte, mi amigo Carlos. Entonces, su padre fue un parcelero de la reforma agraria, de Pedro Corto. ¿Cómo vivían en Pedro Corto? Como esas peonadas mendicantes. Hoy no son mendicantes, porque tienen acceso a una parcela, pero vienen y se la van a entregar a muchísima gente que no tienen probanzas. Pero a Luis Abinader le importa la probanza. Luis Abinader dirá, no, yo doy ese título, porque ese título yo lo doy y la gente me lo agradece. Pero ustedes no han hecho un esfuerzo mínimo por 1 metro. Este gobierno no ha aplicado 1 metro de ley de cuota parte porque no ha construido un canal de riego tampoco. Es decir, se está matando una lucha agraria. No es porque sean tiempos de insurgencia ni nada de esta cosa. Muy bien. Pero tienen que haber las probanzas. Ya en este tiempo es por probanzas. Es decir, que usted tenga una vocación y que ha sido un buen trabajador de esa parcela que le entregó el gobierno para que usted la trabajara y mejorara su familia. Pero si usted lo que hizo fue empeorar y hacer muchísimos trucos y muchísimas cosas, y usted no ha hecho más nada, e incluso la vendió esa parcela a una persona, usted no tiene calidad para que le exijan un título definitivo al gobierno. Pero el gobierno se lo da porque es populismo, populismo agrario. Es decir, no es pensando que el tipo va a mejorar económicamente, no es pensando que esa familia mañana es un voto a mi favor. Y así no se puede gobernar. Por eso es que en este país no necesitamos gobernantes, necesitamos estadistas. Gente que tenga visión de Estado, que tenga visión de país, de que mañana este país alcance a Taiwán o a Corea del Sur o a quien fuere, que fueron países que tuvieron en la misma condición económica y social que nosotros hace 50 años o 60 años, por ponerle más años al conflicto, dirían, de pobreza. Pero aquellos países salieron a camino porque encontraron estadistas. Todavía nosotros estamos en una etapa de gobernantes, lamentablemente. Y más, otros que son gobernantes ineptos, todavía peor. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega del Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.